Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy vamos a hablar del nervio olfatorio y de la vía olfatoria. Con respecto a las generalidades del nervio olfatorio y su función, debemos decir en principio que la función del nervio olfatorio va a ser la de permitirnos la percepción de los olores, es decir, de la olfacción. Embriológicamente se lo considera un nervio aferente visceral y es, desde el punto de vista embriológico, valga la repetición de la palabra, una prolongación del telencéfalo. Se lo considera desde el punto de vista funcional un nervio aferente visceral y es el único nervio craneal que no tiene una conexión precortical con el tálamo. Con respecto al origen real de este nervio, este se va a ubicar a la altura de las células bipolares de la mucosa nasal. Aquí podemos ver la prolongación proximal de las células bipolares de la mucosa nasal. Estas células tienen dos prolongaciones, una prolongación proximal y una prolongación distal que ya la vamos a describir posteriormente. Con respecto a su origen aparente, los nervios olfatorios se van a originar a la altura del bulbo olfatorio y a partir de ese sector van a descender caudalmente para llegar a la cavidad nasal. Con respecto a su trayecto y distribución, dijimos anteriormente que el origen aparente del nervio olfatorio se va a ubicar en el espesor del bulbo olfatorio. Estos nervios olfatorios atraviesan pues los forámenes de la lámina cribosa del etmoides en numerosos filetes para llegar a la cavidad nasal. En el interior de la cavidad nasal, estos nervios, estos filetes del nervio olfatorio se van a dividir en dos grupos, un grupo externo o ramo externo y un grupo interno o ramo interno. El grupo externo o ramos externos van a ser a número de 12-20. Se van a perder entre las conchas nasal superior y concha nasal inferior y en ese sector van a formar un plexo rico en forma de red de mallas que van a permitir la inervación de la mucosa nasal en ese sector. La red interna o grupo interno se va a perder a la altura de la pared medial de la cavidad nasal y van a ser el número de 12-20, formando un plexo nervioso mucho menos rico que los grupos del ramo externo. Aquí podemos ver este sector que se conoce con el nombre de zona olfatoria, que es a la altura de la cavidad nasal. Con respecto a la vía olfatoria, esta vía va a contar con tres neuronas. Una neurona periférica, que se va a encontrar en ese sector, una segunda neurona, que va a ser la que va desde la neurona periférica hasta, hasta los centros olfatorios primarios, y por último una tercera neurona, que es la que va de los centros olfatorios primarios hacia los centros olfatorios secundarios. Con respecto a la primera neurona, esta va a estar compuesta por las células bipolares ganglionares de la mucosa nasal. Esta es la neurona periférica. Y habíamos dicho en la primera diapositiva que contaba con dos prolongaciones, una prolongación distal y una prolongación proximal. La prolongación distal es la que se va a perder en la mucosa nasal y va a ser una prolongación protoplasmática, mientras que la prolongación proximal va a ser una prolongación cilindroaxil larga, que es la que posteriormente va a formar los filetes del nervio olfatorio que se van a perder a la altura del bulbo olfatorio. Tenemos después la segunda neurona, que es la que va desde el bulbo olfatorio hasta los centros primarios olfatorios. Aquí encontramos tres grupos de fibras distintas, fibras cortas, fibras medias y fibras largas. Las fibras cortas se van a perder a la altura de la sustancia perforada anterior y a la altura de la cintilla olfatoria, de la sustancia gris de la cintilla olfatoria. Esta sería la cintilla olfatoria. Las medias se van a perder a la altura del trígono olfatorio y a la altura de la sustancia blanca de la sustancia perforada anterior, o las fibras blancas de la sustancia perforada anterior, que sería esta. Hay algunas que llegan hasta el núcleo amigdalino, que es este que se encuentra aquí en este sector, y ese va a ser el grupo de las fibras largas. El grupo de las fibras largas llega hasta la sustancia blanca de la sustancia perforada anterior o hacia el núcleo amigdalino. Posteriormente tendríamos a las terceras neuronas, que son las que van desde los centros olfatorios primarios hacia los centros olfatorios secundarios. Aquí se van a formar dos grupos de fibras nerviosas, que son las radiaciones profundas olfatorias y la tenia semicircular. Con respecto a la evaluación del nervio olfatorio, esta es muy sencilla de realizar en la semiología y en el examen físico. Se le solicita al paciente que cierre los ojos y que tape, que obstruya con alguno de sus dedos una de las cavidades nasales. A partir de allí se le va a colocar en las proximidades de la narina una sustancia con un olor fuerte, como por ejemplo el café, y se le va a pedir al paciente que inspire.
De acuerdo a las percepciones que tenga el paciente, se evaluará las funciones del nervio olfatorio, encontrando como alguna de las condiciones alteradas en la clínica de este nervio la anopsia o la hemianopsia. Cabe destacar que desde el punto de vista anatómico existen ciertas variabilidades en las cuales existe una agenesia del nervio olfatorio, es decir, una ausencia de este nervio, y por supuesto en todos los sujetos en donde se ha encontrado esta variedad hay una ausencia del sentido de la olfacción. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado el video y nos veremos en el próximo.